Prepárate, estás a punto de escuchar un mensaje más del Ministerio Mundial Iglesia de Liberación y Restauración para las Naciones, con el apóstol Yamin Graham, un mensaje de liberación y restauración para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Comenzamos. Bendiciones, amados hermanos. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Es una bendición, es una dicha enorme, verdaderamente, el estar nuevamente en este lugar santo para compartirles la palabra de Dios y decirles de parte del Señor que Él está interesado en la vida de cada uno de nosotros, que Él desea que cada uno de nosotros vivamos en la obediencia, en santidad y en el temor de Dios. Por eso cada día, a través de su hermosa palabra, de su Santo Espíritu, nos motiva, nos insta, nos exhorta, nos anima para seguir adelante. Y esto es la razón por la que nosotros estamos en esta hora aquí, para compartirles la palabra de Dios. Realmente estamos pasando tiempos difíciles por la situación que hemos atravesado como nación, pero gracias a Dios que el Señor ha prometido que su pueblo siempre estará seguro y no nos vamos a preocupar tanto porque Dios tiene el control, pero sí tenemos que estar constantemente en su presencia, desde buscándole a través de la oración. Él nos dejó su palabra como alimento, Él nos dejó la oración como un ungüento, como fragancia, para venir y derramarlo a sus pies. Él nos dejó la fe como un escudo para poder echar fuera todo dardo de fuego del maligno, para poder defendernos de toda situación difícil. Y nos dejó la santidad como vestiduras, para que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez, porque Él no va a hacer nada sin que Él lo permita. Él es todopoderoso, Él es refugio a los que buscan refugio, Él es salvación a los que buscan salvación. Y así como Jerusalén está rodeada de montes alrededor, así el Señor está alrededor de su pueblo para librarlo, así dice el Señor. Bien, pues vamos a entrar en materia, vamos a compartir la preciosa palabra de Dios y yo le voy a pedir que abra su Biblia ya en Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Y vamos a leer en ese pasaje una historia que el Señor, o una parábola que el Señor nos comparte y nos lo dejó con un propósito fue escrito para que recuerde que la Biblia, como dijo Ezequiel, como dijo Juan, es un libro de lamentaciones, endechas y ayes. Ahí está todo, las advertencias, los mandamientos, las advertencias y las consecuencias de todo aquel que no obedece, de todo aquel que se sale del propósito de Dios. Por eso nosotros debemos estarla leyendo continuamente. Este mensaje que el Espíritu Santo de Dios me dio para compartir a su pueblo se llama Una iglesia despierta. Una iglesia despierta. El Señor nos va a hablar a nuestras vidas. Así que abra su Biblia cuidadosamente allá en Mateo 25, 1 al 13 y vamos a leer, por favor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron
con él a las bodas, y se cerró la puerta. La Escritura dice, nos habla de este cuadro. Bueno, ¿qué es despierto? Despierto es lo mismo que velando. Si usted lee la Escritura, usted va a ver los pasajes donde Jesús dijo, velen y oren. Velar es estar despierto, estar atento, estar, ahora sí, expectante de lo que está pasando y estar, ahora sí, sensible a lo que está pasando también. Eso es estar velando, estar despierto, estar atento. Lo contrario es estar dormido, ¿sí? Y la situación de estas vírgenes, las 10 eran vírgenes, no hay diferencia entre una y otra. Las 10 tenían vasijas, se les dio vasijas, ¿sí? Las 10 tenían lámparas, ¿sí? Pero no las 10 recogieron aceite. Qué hermoso cuadro nos dejó el Señor Jesucristo, qué enseñanza tan hermosa, y podemos ver aquí, este es un cuadro que representa a la iglesia de hoy, ¿sí? Exactamente, muchos están dormidos y como consecuencia no se irán, porque estas, por quedarse dormidas, sí escucharon la venida del esposo, sí lo escucharon, sí vieron eso, pero no se fueron. ¿Cuál fue la razón por la que no se fueron? Porque no estaban preparadas. Se les avisó, se les dijo que el esposo iba a venir, pero ellas esperaban ver el momento y entonces ir a conseguir aceite, y cuando quisieron conseguir aceite ya no pudieron, demasiado tarde. Y así es la iglesia en este tiempo. Muchos están dormidos, muchos y saben, le dicen, saben que Jesús viene, y hasta ellos dicen, Cristo viene por su iglesia. Sí, por su iglesia, no por cualquiera. La iglesia de Jesucristo tiene una característica, y no sé si usted ha leído la Biblia o no, pero la iglesia de Jesucristo tiene una característica: es santa, es pura, es sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Es una iglesia santa, es una iglesia que no está mezclada entre lo inmundo en el mundo y no se diferencia del mundo. La iglesia es una iglesia diferente, es una iglesia realmente, dice la Escritura, vamos a ver ahí versículos 3 y 4 de lo que leímos, por favor, solamente para ver las actitudes de las dos vírgenes, de los dos grupos de vírgenes, cinco insensatas, 5 prudentes. Vamos a ver las actitudes de ellas, versículos 3 y 4, ¿qué dice de nuevo, por favor? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aleluya, mire, las insensatas no tomaron aceite, pero dice, las prudentes tomaron aceite, no solamente, fíjese, no solamente en sus lámparas, sino guardaron en sus vasijas. Y recuerde usted de lo que es vasija. Lea el versículo 4 de nuevo, si usted quiere, ahí donde está, dice, tomaron aceite en sus vasijas y también en sus lámparas. Sus vasijas, este cuadro representa la santidad en nosotros, ¿sí? Estas mujeres, las primeras, ni siquiera no mencionan las vasijas, dice, no tomaron aceite en sus lámparas, dice el versículo 3, dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. ¿Cuál es la lámpara? Según la Escritura, es el alma. Pues tomaron sus almas, hicieron lo que quisieron, pero dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y esto me recuerda lo que dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. O sea, las tres cosas, vasija y alma, vasija y lámparas. Pero eso es triste, ver que estas mujeres, estas vírgenes fueron advertidas de que el esposo vendría, que así se les dio las vasijas, se les dio las lámparas, pero ellas dijeron, va a tardar en venir. Dice, se durmieron, y aquellas dijeron, no es tiempo de dormir, vamos a estar velando, no hay que dormir, y no se durmieron las 5 prudentes. Entonces nosotros, ¿cómo estamos? ¿Cómo está usted? Dice,
esta enseñanza, cada palabra que está escrita en la Biblia, es con un propósito. Como dice la Biblia en 1 Corintios 10:6, dice: mas estas cosas se escribieron para que no hagamos lo mismo que ellos hicieron. ¿Sí? Estas cosas se escribieron, esta enseñanza la dejó Jesús para advertencia nuestra, para que nosotros no digamos si estamos ignorantes, ¿no? La gente sabe. Pero ¿sabe qué? Hay más intereses personales. Puede más el interés personal que lo que dejó el Señor escrito que nosotros hagamos. Puede más mi afán de irme a trabajar en la mañana que doblar mis rodillas y buscar el rostro de Dios. Puede más poner atención a la televisión o a otras cosas, al celular, y no estar leyendo la palabra de Dios, no alimentar mi espíritu. Puede más el deseo de comer comida normal, cualquier comida que sea carne o lo que sea, que alimentar mi espíritu con la bendita palabra de Dios. Puede más hacer lo que el mundo hace, lo que cualquiera hace, hablar lo que cualquiera habla, reaccionar como cualquiera reacciona, que vivir en la santidad de Dios, que vivir lo que Dios dice, así vosotros sean santos en toda su manera de vivir, ¿verdad? Ese es el mismo cuadro. O sea, la iglesia dormida es la iglesia que no está haciendo lo que Dios dijo. Lo que Dios dice, ahí está escrito. Pero ¿sabe qué? A mucha gente le gusta mejor que se lo compartan. Por eso es que ellos son dependientes de hombres. Pastor, ¿cuándo va a haber culto? ¿Cómo no hubiera culto todos los días? ¿Sabe por qué? Porque le gusta, perdón la comparación, en esta zona anidan los loritos, aquí le decimos periquitos, cotorros y loros. Entonces esos animalitos, cuando los sacan de los nidos, la gente que los sacaba, porque ahorita ya no, pero los traen a casa y ahí los alimentan con masita, y todas las mañanas o todos los días, cada hora de comida los sacan y les dan con cuchara, y ellos están demandando comida todo el tiempo, y se acostumbran. Ellos ya son dependientes del que los va a sacar a su nido. Y así son las personas. Así hay muchas personas en las congregaciones que dependen del pastor, del apóstol, del profeta, del que esté enfrente, para que escuchen la palabra de Dios. Ellos no escudriñan. Cuando Jesús dijo en su palabra: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Están esperando que alguien les diga lo que tienen que hacer. Cada mensaje, ay, me llegó hasta lo más profundo, porque, ay, la verdad me sentía mal. Y la escritura está ahí en su casa. Insensatas. El prudente toma la escritura y dice: así dice el Señor. Claro que sí voy a ir a escuchar la palabra de Dios, claro que voy a ir, porque la escritura dice que miren cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. No dejen de congregarse. La escritura nos insta a estar juntos alabando y bendiciendo el nombre de Dios, pero no esperemos hasta ese momento para alimentarnos, porque eso hicieron las insensatas. Esperaron hasta que se anunciara la venida y demasiado tarde. Entonces muchas personas son dependientes del hombre hasta que den el mensaje. Usted por sí mismo tiene que alimentarse, tiene que llenar su vasija. Tiene que llenar su vasija. La vasija somos nosotros, es este cuerpo humano. Llene su vasija de la palabra de Dios. Siempre vamos a encontrar en la Biblia la palabra velad, velad. En Mateo 24:42, el Señor Jesucristo les dice a ellos: velad pues, a los discípulos, porque no saben a qué hora ha de venir nuestro Señor. Velad. En Mateo, ahí donde leímos hace un momento, igual dice: velen pues, en el último versículo, velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir el esposo. Velen, estén despiertos. El hecho de estar velando no significa, es que yo voy a la iglesia y significa, no. Velar es estar atento. No sé si han leído la escritura en los pasajes cuando Dios refiere al servicio. Dice: bienaventurado el Señor, el siervo, que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Qué quiere decir haciendo así? Haciendo lo que Él dejó dicho, ganando almas, viviendo la santidad, viviendo el temor de Dios. La obediencia incluye el ganar almas, porque así está escrito en Mateo Juan 15:8. En
esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. O sea, nos gusta escuchar las palabras, ¿cómo se dice? La palabra que define a una persona, pero no nos gusta hacer lo que lo define. Soy un hijo de Dios, pero un hijo de Dios no es una palabra. Es una vivencia, es un estilo de vida, alguien que vive como Dios dice que tiene que vivir. Dice Dios, sean santos como yo soy santo. Esa es una de la definición de un hijo de Dios. Y todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Pero nadie sabe qué es ser guiado por el Espíritu Santo. Piensan que ir a la iglesia, que orar es ser guiado por el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo de Dios no es ficticio, no es mitología. Es una persona real, visible, que habla. No es algo, nada más una palabra. El Espíritu Santo, hay gente tan, de verdad, ofensiva a Dios, que solamente por leer la Biblia ya dice, es que el Espíritu de Dios me dijo. Cuidado con eso. Cuidado con blasfemar, porque el Espíritu de Dios no hace cualquier cosa. El Espíritu de Dios habla lo que está en el corazón de Dios, porque Él lo escudriña todo. Él es el único. Hay gente que ya solamente porque está en una iglesia le dice, es que el Espíritu de Dios me dijo tal cosa. Hay gente tan perversa, hay fornicarios, adúlteros que están llenos de lujuria. El Espíritu de Dios me dijo que usted va a ser mi esposa. Imagínese que el Espíritu de Dios está preocupado por tu carne, cuando la Escritura dice Dios es Espíritu. Y ahora, un ejemplo de lo que significa velar, ahí tenemos en Mateo 25, 38 al 41, vamos a ver un ejemplo de lo que es velar. O velar, como dice la Escritura, en nuestro contexto es velar, estar despiertos. Mire, vamos a ver un cuadro en Mateo 26, versículos 38 al 41. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Wow, ¿se da cuenta? Así está la iglesia en este tiempo. Pero Jesús quiere una iglesia despierta. Dios está viendo que su iglesia está dormida, como este cuadro. Los discípulos, Jesús los escogió a ellos tres. Ellos eran su círculo íntimo de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Y les dijo, vamos, acompáñenme, voy a orar porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Viene algo que voy a pasar y quiero que ustedes me apoyen en oración. Vamos, y allá van los tres con él. Jesús se fue más adelante, se postró a orar. Ellos se quedaron ahí. Pero no sé si le ha pasado que a veces cuando se postra para orar, como el cuerpo está acostumbrado a dormir, así de esa forma, así se queda dormido. Y en lugar de estar orando, está roncando. Y eso le pasó a los discípulos. No piense que le pasa a usted o a mí, nada más le pasaba a los discípulos. Y se durmieron los tres. Cuando Jesús estaba allá, pensó, Jesús sabía, pero Jesús los quería ahí, ¿sabe para qué? Para que lo apoyaran en oración, velando, o sea, despiertos, que ellos estuvieran atentos a cualquier ruido, a cualquier sonido que estuviera pasando ahí. Pero ellos se durmieron. Cuando Jesús viene, los halló durmiendo y le dijo, así que no han podido velar conmigo siquiera una hora. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo usted derrama su corazón delante de Dios cada día? A veces no oramos ni un minuto. ¿Sabe cuál es la oración de algunos? Nada más. Padre Santo, bendice sus alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Eso es todo lo que se sabe de oración.
Y cuando reciben dinero o reciben un regalo, entonces gracias Dios por el regalo que me han, pero nada más. No dicen gracias por la enfermedad, gracias por el dolor, gracias por esto, porque no, ¿qué pasó si no estoy loco? ¿Verdad? Y eso es lo que Pedro y Juan Jacobo se durmieron. Y Jesús les dijo, oye, ¿qué pasó? Y Jesús se vuelve ahí y le dijo, pues, sí Señor, perdón, está bien. Se quedaron despiertos en ese momento, se va Jesús, se vuelven a dormir. Vuelve a regresar Jesús en una hora más y los encuentra dormidos. Y los encontró dormidos y les dijo, híjole, pues duérmanse ya. Y aquella que queda, entonces, ¿qué puedo hacer? Dice, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Sueños son intereses personales. Por eso la iglesia está dormida, porque está más grande tu interés personal. Ese es el sueño. Tu sueño no es de dormirte físicamente. Quizás muchos ni duermen por estar viendo la televisión, programas en la noche, se duermen hasta las 2, 3 de la mañana y se levantan a las 3, 4 de la tarde. Son los osos. ¿Cómo no habló Jesús de los osos de la iglesia, verdad? O los gatos de la iglesia, que duermen de día y de noche están despiertos. ¿Sí? Crías de gatúbela. Perdón por la expresión, pero Jesús está hablando de una iglesia dormida, de personas que tienen sueños personales. Oye, tú tenías que estar ganando almas. Pero es que no me da tiempo porque tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. En fin, muchas cosas. ¿Qué tengo que cuidar de mis hijos? Una profecía que escuché apenas, que solo Dios sabe si es así real, solo Dios la sabe, no puedo aceptarla totalmente hasta que el Señor me lo diga. Pero decía este profeta que Dios le dijo, hay hombres y mujeres que le ponen más atención a sus hijos que a mí, por lo tanto se los voy a quitar y llorarán. Yo no sé qué tan cierto sea, pero vale más prevenir que lamentar, ¿verdad? Es que mi hijo, es que no me da tiempo por mi hijo, por mis hijos. En lugar de ser una bendición, ya lo pusieron como un estorbo en su camino al Señor. Y esto es una iglesia dormida, es una iglesia incapaz de reaccionar ante los eventos que están sucediendo, ¿sí? Lo que está sucediendo tiene que suceder. Son eventos, quizás son principios de dolores, no lo sabemos exactamente porque no me lo ha dicho el Señor, pero sí vienen, son acontecimientos fuertes. ¿Sí? Todo lo que la iglesia va a pasar no lo sabemos, ni yo lo sé, pero debemos estar preparados porque a la mera hora no sabemos qué hacer. Y va a venir el esposo y mucha gente que estuvo en la iglesia, no es que no era de la iglesia, sí era de la iglesia, pero no se va. Porque las 5 que se quedaron eran vírgenes. Recuerde, no es por el nombre, no es por el título, no es por lo que tengas, sino por lo que haces. Aquellas hicieron su trabajo, velaron y se fueron. Las otras no se fueron. No pienses que porque estás en una iglesia y porque repites tanto Jesús viene, ven Cristo. Cristo no viene por gente floja, gente inepta, no. Jesús viene por obreros. Así está escrito en la palabra de Dios. Una iglesia dormida es una iglesia inconsciente, una iglesia que no se da cuenta de nada, ¿sí? Además, inactiva, no cuida de su salvación, como dice la palabra de Dios en Filipenses 2:12. Una iglesia despierta está cuidando su salvación. Sí me estoy explicando, porque es que la salvación no se pierde. Filipenses 2:12, mire para que usted vea lo que dice la Escritura. Filipenses 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero que no, la salvación no se pierde. Pues si usted dice eso, quédese ahí y usted lo va a experimentar en carne propia, en alma propia. Ay, pues si me decían y yo no lo creía, pues demasiado tarde, no se puede ya. El que no llenó de aceite sus vasijas y sus lámparas se queda.
Y esto es, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, cuiden su salvación con temor y temblor. Una iglesia despierta sabe y es consciente de lo que tiene y lo que debe de hacer. ¿Sí? Una iglesia despierta sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene y sabe lo que tiene que hacer con eso. No está solamente yo lo tengo, es mío, y nada más. ¿Dónde se va si usted se muere? Al cielo. ¿Cómo sabe que va a ir al cielo? Es que así dice mi pastor. Sí, pero Jesús no dijo eso. No dijo que vengan también las otras 5 insensatas, después arregla su asunto. No, se quedan. Ellas le gritaban y Jesús el esposo ya se fue. Eso tiene que ver con la actitud de una iglesia. Una iglesia despierta es una iglesia que está consciente, activa, sabe que una iglesia despierta es una iglesia que está escuchando la voz del Espíritu Santo. No del esposo directamente, porque el esposo todavía va a venir, pero el Espíritu Santo se quedó para guiar a la iglesia, para guiar a la esposa de Cristo, a la novia de Cristo, para protegerla, para cuidarla, todo, para enseñarle todo. El Espíritu Santo es el que guía a los hijos de Dios, que somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la salvación se cuida. No se deje llevar por lo que dicen, la salvación no se pierde. ¿Sabe por qué? A mí, en lo personal, me conviene creer, escúcheme bien, me conviene creer que la salvación no se pierde, porque no hago nada y me voy a ir al cielo. Puedo seguir embriagándome, fornicando, adulterando, hablando obscenidades, haciendo lo que se me dé la regalada gana, yendo a la iglesia, diezmando, ayunando, pero yo pienso que me voy a ir al cielo y resulta que no me voy a ir. Pero cuando yo escucho en la palabra que el Espíritu a través de su palabra me dice, la salvación se tiene que cuidar. Se tiene que cuidar. ¿Por qué cuidas algo? ¿Por qué le recomiendas? Si tú sales de casa y tienes tus hijos y tienes algo delicado, ¿por qué le dices que lo cuiden? Porque sabes que se puede echar a perder. Oye, hija, ¿te fijas de la comida después de que coman, lo meten al refri o qué sé yo, lo calientas? Oye, ¿sabes? Ten cuidado de esto que está aquí, no lo vayan a tocar. ¿Por qué? Porque le recomiendas que lo cuiden porque sabes que se puede echar a perder. ¿Sí me explico? Así Dios nos dejó escrito. Miren lo que dice Hebreos 2, versículos del 1 al 3. Una iglesia despierta está consciente de esto. Una iglesia despierta, me estoy explicando, la iglesia no es el conglomerado de personas, no, la iglesia somos cada uno de nosotros. Yo soy iglesia, usted es iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros personalmente tenemos que escudriñar la Escritura y luego pedirle al Espíritu Santo, quien inspiró la Escritura, Señor, enséñame. Pero recuerde que Él no es carne. Vamos a leer qué dice Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. Sí lo entiende, ¿verdad? Porque yo creo que si hasta un niño se lo dice uno eso que dice ahí, se entiende. Pero muchos lo pasan, lo omiten, lo pasan de largo. Está diciendo el Espíritu Santo, si aquellos, los de la ley, ellos escucharon y se les dio la palabra y se les dijo, se les ordenó, y Dios no los perdonó porque hicieron esto. Dice, ahora yo les pregunto, esta salvación que se nos fue dada, que Jesucristo derramó su sangre, dio su vida entera por cada uno de nosotros, ¿usted cree que nosotros vamos a escapar si descuidamos esta salvación? Está diciendo el Espíritu. ¿Usted cree que nosotros vamos a escapar? Esa confianza, esa entre comillas, esa confianza nula tenían las vírgenes que se quedaron las insensatas. Total somos vírgenes, total tenemos vasija, tenemos lámpara. Sí, pero no tiene aceite. Tú tienes la palabra salvación, pero no tienes la salvación. Tú crees en la vida eterna, pero estás pensando que cuando mueras vas a disfrutar la vida eterna
con Cristo. La vida eterna se empieza a disfrutar desde aquí en una relación con el Espíritu Santo. Para muchos, verdaderamente para muchos no va a ser sorpresa cuando aparezcan allá con el Señor y escuchen la voz del Espíritu de Dios. Porque ya, pero ¿a poco sí hablaba? El Espíritu Santo de Dios está buscando gente para hablar con ellos, personas que estén despiertas, pero por estar dormidos, no escuchan la voz de Dios, por estar dormidos, ¿sí? La iglesia tiene que prepararse para el arrebatamiento, pero tiene que estar haciendo lo que el Señor dice, ¿Sí me estoy explicando? Ya le decía hace un momento lo que dice la Escritura, miren lo que dice Efesios 5, 26 y 27. Usted tiene que tener muy en claro todo esto. Efesios 5, 26 y 27. Para que usted sea una iglesia, parte de la iglesia despierta, tiene usted que saber esto y estarlo practicando. No crea que es fácil. No crea que es nada más aceptar a Cristo y ya estuvo. Aprenderme cantitos, alabanza, cantar, ser parte del grupo de jóvenes, ser parte del grupo de las mujeres o de hombres de la iglesia, ya con eso la hice. No se engañe. Judas era parte de los 12 discípulos de Jesús y mire dónde está. Entonces, vamos a ver qué dice la Escritura en Efesios 5, 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Wow! Si usted es parte del cuerpo de Cristo, esa es su tarea y esa es mi tarea. No está hablando del grupo en general. Cada uno de nosotros debemos estar conscientes de que debemos ser santos, sin mancha. Eso es lo que dice Efesios 1, 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Sabe usted su propósito? ¿Sabe por qué Cristo lo salvó? ¿Y para qué lo salvó? Si usted me pregunta, ¿por qué lo salvó Cristo? Por misericordia, porque yo no hice nada bueno. Ahora, ¿para qué lo salvó Cristo? Para buenas obras, para vivir en santidad, para vivir en obediencia, para vivir en el temor de Dios, para ser sin mancha delante de Él, para vivir una vida que sea diferente a la que vive el mundo. Ese es el propósito. Iglesia, despierta, deja tu sueño, abre tus ojos y empieza a ver lo que Dios dice. Iglesia, despierta, dice el Señor. La iglesia se purifica por la palabra, porque dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra. Ahora imagínese si usted no toma, imagínese usted, ¿cuál es cómo se manifiestan las personas o los poblados o comunidades donde no hay agua, no hay servicio de agua? Hacen marchas, hacen todo, porque el agua es vital. No estoy diciendo que compres agua vital, no. El agua es vital para nuestra vida, es indispensable. Sin agua usted no sacia su sed, sin agua usted no se baña, sin agua usted no lava su ropa o todo lo que necesita. ¿Sí me explico? El agua es indispensable. Perdón. Iglesia, despierta. El agua es indispensable para tu vida. Por eso dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sabe para qué está la palabra de Dios? Para lavar mi vida. Porque cuando yo leo que dice, no pequen, Dios me está diciendo no peques. No maldigas, yo no tengo que maldecir, porque eso me va a lavar. La palabra de Dios va a lavar mi vida. ¿Sí? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿cómo me hago puro? Con la palabra. ¿Sí me explico? Eso es lo que tenemos que hacer. La iglesia se purifica por la palabra, no por asistir a ella. Segunda de Corintios 11, versículo 2 y 3. Segunda de Corintios 11, versículo 2 y 3. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto en su segunda carta. Miren lo que les decía, segunda de Corintios 11, versículo 2 y 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo,
para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Pablo decía, yo lo celo con el celo de Dios. Usted como miembro de una iglesia tiene un concepto de su pastor, del ministro que está al frente. Según le hable él, así usted tiene el concepto. Hay gente que le gusta que aunque esté revolcándose en la porquería, le pongan la mano y oren por él. Y es el concepto que dice, no, mi pastor ora por mí. ¿Y qué si ora? Es tú como vives. A mí me dicen muchos apóstoles, usted habla muy fuerte y lastima. ¿Y usted cree que no hemos lastimado a Dios nosotros? Pero ¿sabe por qué el apóstol Pablo hablaba así de fuerte? Decía, porque yo los celo con celo de Dios, porque los he desposado con un solo esposo, con Cristo. Y yo quiero presentárselo a Cristo, a ustedes, como una virgen pura, porque somos responsables. Yo soy responsable de las almas de los que Dios puso bajo mi cuidado. Él me dijo, cuida de sus almas y yo cuidaré de lo que tú necesitas. Así me dijo el Señor. No estoy mintiendo, Dios me dijo eso. Y por eso me preocupa su alma. Usted tiene que vivir en santidad, usted tiene que vivir en obediencia, usted tiene que vivir en el temor de Dios. A muchos no les gusta que les hable. Como esta hora. ¿Qué tanto? Pues es la palabra de Dios la que tiene que estar todos los días en su vida. Imagínense que usted se lave cada mes. Si así como usted lee la Biblia, así se usa el agua, mamacita, yo no quiero estar cerca de usted. Usted apesta, usted hiede, usted... ¿Sí me explico? Sin agua usted no se puede enjuagar la boca, le sale el tufazo. No se puede bañar y le sale el olorcito de las axilas. ¿Sí me explico? Usted no lava su ropa y huele, pero... ¿Para qué le digo? ¿Quién se quiere acercar cerca de alguien que no se ha bañado durante meses? Así son ustedes. ¿Cómo cree que el Espíritu de Dios se va a acercar a usted si apesta? Si no lee la palabra. Si no lee la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es el agua que usted y yo necesitamos por dentro, por fuera. Porque hay la santidad externa y la santidad interna. Es lo que está en el corazón. Lo externo, usted se puede vestir bien como los fariseos, de blanco y todo, y santidad a Jehová y todo eso, y usted puede hablar bonito, pero ¿qué es lo que hay dentro? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se conduce? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuál es su costumbre? Así es. Y por eso Pablo decía, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva allá en el paraíso, en un lugar de santidad, también ustedes sean engañados. Mire qué tremendo. Iglesia, despierta. Satanás anda alrededor buscando a quien devorar, y tú eres una de sus presas que está buscando para destruirte. No creas que viene a jugar contigo. No, Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Ese es su propósito con cada alma. Y tú no eres la excepción. Por eso Pablo decía, me temo. Yo no puedo estar en el hogar de cada uno de ustedes, pero si tú de verdad tomas temor de Dios, tu vida va a ser transformada, vas a estar despierto. Iglesia, despierta, dice el Señor. El apóstol Juan decía en 1 de Juan 2:28. ¿Sí? 1 de Juan 2:28. Hablaba de la permanencia, de permanecer en Cristo, en su palabra, pues. Por eso les vuelvo a repetir, no sé si usted ya se acuerda. A muchos le dicen, ¿dónde está Cristo? Y luego dicen, en mi corazón. Y la pregunta es, ¿será cierto? Dice, pues sí, porque usted no lo puede ver, sí, pero yo no puedo ver a Cristo en su corazón, pero sí puedo ver que Cristo está hablando a través de usted. Porque cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, el que habla es Cristo. Cristo es en el corazón, es su palabra morando en nuestros corazones, su palabra morando en abundancia en nosotros. La palabra de Cristo es el Espíritu de Cristo, lo sabía. Por eso dice en Juan 6:63, la carne el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son Espíritu y son vida. Entonces la palabra de Cristo es Espíritu en nosotros y habla
Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, no es de Cristo. Escúchelo bien, iglesia, despierta, por favor. No vivas engañado. No vivas engañado. Como dijo el apóstol Santiago, se engañan a sí mismos y eso es cierto. Usted no engaña a mí, usted no le engaña menos a Dios. Pero, ¿qué dice Juan? Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amén. Permanezcan en Él. ¿Qué es permanecer en Cristo? Despiertos. ¿Qué hicieron los discípulos de Jesús allá en el monte? ¿Se desconectaron? Perdón. ¿Se desconectaron de Jesús? Jesús estaba orando y Él quería que ellos lo apoyaran en oración y no estaban, se desconectaron. Cuando una persona, cuando la iglesia está dormida, está desconectada de Dios. Ah, no, pero sí bonito canta, Señor, te amo, Dios. Más si el canto que está escuchando tiene un sonido que toca sus emociones, sus sentimientos, hasta llora, pero nada más ese momento. ¿Sí? Y de ahí en adelante, ¿qué? ¿Se acuerda que Pedro le dijo, Señor, yo no te voy a negar, yo me muero contigo? Si Pedro, que andaba con el Señor, le falló, imagínese usted y yo que estamos, si no permanecemos en Él. Permanecer en Él es estar en su palabra. Vamos a comparar esto con Juan 15, versículo 4 y 5. ¿Qué nos dice de permanecer? Tenemos que permanecer, dice, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, como las prudentes, ¿se acuerdan? Las prudentes estaban confiadas, dijo, a la hora que venga estamos preparadas. Vino el esposo y ahí adelante, vámonos. Y las insensatas esa hora andaban buscando, oiga, regálenos un poquito de gente. No, vayan ustedes y compren, porque a nosotros quizás se nos acabe y no vamos a tener, entonces mejor no, vayan. Y así sucede ahora. La gente está esperando, hasta cuando ya veamos que el anticristo se manifieste, cuando ya veamos que nos pongan el sello, bueno, qué sé yo lo que usted piense que va a pasar. No, hasta que yo vea la nube y vea a Jesús, entonces voy a empezar a ganar almas, entonces le voy a hablar a mi vecino, Qué triste, ¿verdad? Hasta entonces van a querer buscar aceite. ¿Qué dice Juan 15, versículo 4 y 5? Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¡Wow! Permanezcan en mí, porque así como el pámpano no puede llevar fruto si no está en la vid, en la plantita, pues el racimo no puede dar fruto si no está conectado a la planta, así ustedes si no permanecen. Por eso no damos fruto, estamos estériles. ¿Sabe por qué? Porque no estamos en Jesús. No hay fruto. Todo el tiempo de su peregrinar como supuesto cristiano o hijo de Dios, solo llega a la iglesia, solo va a la oración, todo el tiempo solo. No, es que yo le hablo a la gente y no quiere nada, pues ¿cómo va a querer con tu testimonio? Si el Espíritu Santo fuese contigo, te aseguro que no hay nadie que resista la palabra. Viene un mensaje, te avivas y sales. Pasa una semana, mucho, y ya se te olvidó otra vez de nuevo. Va al mismo lugar a dormir otra vez. Tiendes tu colchonetita y a dormir espiritualmente. ¿Sí? Y otra vez, Señor, me aprendes la cita del Salmo, dices, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, y a roncar se ha dicho. Pero la Escritura no está ahí para que estemos durmiendo, no. Estemos velando. Velar es de verdad, se crea una preocupación espiritual hermosa en nosotros. Hay cosas que yo vengo a este altar a clamar a Dios, no porque sea idólatra, no porque este altar, sino porque Dios así me dijo, irás a mi altar y ahí clamarás y ahí te voy a responder. Y es así como Dios lo hace. Yo tengo una necesidad de la respuesta de Dios. Yo estoy constantemente lo mismo, Señor, insistiendo hasta que Él en su infinita misericordia me responde. Pero tiene que haber una preocupación
Así como me preocupo por cosas a veces materiales que no tienes, preocupas por algo, por una cosa que vas a hacer o por tu familia, así tienes que preocuparte por tu vida espiritual. Porque si eres insensato no te vas a ir. Qué triste va a ser, ¿verdad?, después de que te has engañado a ti mismo. Entonces la evidencia de una iglesia despierta es el fruto. Dice: el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Una iglesia despierta es una iglesia que tiene frutos, no solamente almas. Frutos también son la forma de vida. Por eso la Escritura dice que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es amor. Ah, caray, ¿verdad? Si no tienes amor, no tienes el fruto. Gozo. Si no tienes gozo, no tienes fruto. Paz. Si no tienes paz, no tienes el fruto. ¿Sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esas son las características del fruto del Espíritu. Pero si no la tenemos, entonces, ¿cuál es la evidencia de no estás despierto? Tú no eres cristiano. De nombre quizás lo eres. Es lo mismo que en el tiempo de Jesús. Aquellos hombres, aquellos fariseos, aquellos escribas que se vestían así, todos los que lo veían como decían, hombres de Dios. Claro, si usted hubiera vivido en el tiempo, ese es el sumo sacerdote, no te atrevas a ofenderlo. Pero su vida, así se vestían, así la gente los catalogaba, pero Dios los rechazaba. ¿Sabe cómo le decía Jesucristo? Hijos del diablo, generación de víboras, hipócritas. Así les decía Jesús. Y así le sigue diciendo Jesús ahora a esta generación de personas que se dicen: soy un apóstol, soy un profeta, soy un evangelista, soy un pastor, soy un maestro, soy un cristiano, soy un hijo de Dios, o qué sé yo. Y Dios le dice: hipócritas, me tienen asqueado con su conducta. Porque Dios escudriña la mente y el corazón del hombre. Nosotros solamente vemos la apariencia. Entonces los frutos encierran muchas cosas. Tu forma de vida, tu forma de hablar es fruto, todo eso. ¿Sí me estoy explicando? No es nada más el asistir a la iglesia, no es nada más el estar, el decirte que eres. No. La vida cristiana, es la evidencia de la vida del verdadero cristiano, es de una iglesia despierta más que nada. Son los frutos. Por eso le decía hace un momento que Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Mucho fruto, de diferentes frutos, pues, almas, tu forma de vida, tu comportamiento y todas las cosas, mucho fruto. Y dice en el versículo 16: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto, dice, los he puesto para que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Sí me explico? Si usted cree que la salvación no se pierde, mírelo ahí. ¿Para qué nos compró Jesús? Para llevar mucho fruto. Y vuestro fruto permanezca. Y vuestro fruto permanezca. No solamente una semana y se fue. Un día y se fue. No, el fruto de la iglesia verdadera, la iglesia permanece. ¿Usted cree que el aceite en la vasija de las vírgenes prudentes se derramó? No. Estaba en una vasija bien firme, tenían lámparas, sí, testimonio, pues, la lámpara es el testimonio. Una iglesia despierta obedece, una iglesia despierta vive en santidad, una iglesia despierta vive en el temor de Dios. Yo estoy seguro que usted sabe que Jesús viene, ¿verdad? Y de seguro que quizás usted se ha dejado llevar por la euforia en el momento de una predicación, cuando el predicador está en el momento de la euforia y dice: Cristo viene, y usted dice: amén, aleluya, gloria a Dios. Pero quizás no le ha explicado ese ministro a Jesús a que viene. Mire lo que dice Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¡Wow! El último capítulo de Apocalipsis. Algunos ya llegaron, quizás hay algunos quizás están en Génesis todavía, aunque tengan 20 años de haber aceptado a Jesús, según están en su religión y no han leído. Los cristianos leemos la Biblia todos los días, como dice el Señor en su palabra.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces vendrá la prosperidad a tu vida y todo te va a salir bien. Y en el Salmo 1 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Usted es cristiano? Entonces usted medita en la palabra de día y de noche. Lo felicito porque usted se va a ir, porque usted está ganando almas, usted está haciendo lo que Dios dice. Su vida ya no es la misma. Y que da más mejor testimonio es su esposa, sus hijos, su padre, su hermano, su esposo. Dan testimonio de usted, de que usted es un verdadero hombre, una mujer de Dios o un hijo de Dios. ¿Sí? Por eso dice, he aquí, dice Jesús. Escuche bien lo que dice Jesús. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor Jesucristo dice a la iglesia. Dice, he aquí yo vengo pronto. Y todo estaría bien si ahí nomás quedara, pero dice, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús no viene por aquellos que dicen que la salvación no se pierde. Perdóneme, pero esos insensatos se van a quedar. Pero los prudentes dicen, Jesús viene por una iglesia despierta, por una iglesia que tiene muchos frutos. Por frutos. O sea, lo primero que va a hacer Jesús con su pueblo es que comparezcan ante el tribunal de Él. Así dice 2 de Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros, no dice solamente los que creyeron que la salvación no se perdía y los que creyeron que se perdía. No dice, ahí dice, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, usted no va a heredar con su esposo, ni con su esposa, ni por papá, ni por mamá. Usted dice, cada uno reciba según lo que haya, ¿qué? Hecho, obras. Lo que haya hecho, no dice según lo que haya creído, dice según lo que haya hecho. Escuche, subraye esa palabra, lo que haya hecho, obras. Hechos significan obras. Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, en la vasija, sea bueno o sea malo. Iglesia, despierta, es el momento que tu rey te está advirtiendo que Él viene. Cuando no lo sé, solo nos dice, manténganse despiertos, velen y oren. El Espíritu Santo solo nos está diciendo, velen y oren. Velen y oren, estén despiertos, estén atentos a lo que está pasando en el ámbito espiritual. No lo que acontece en lo natural solamente. En el ámbito espiritual están sucediendo cosas tremendas. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribió y dijo, velen, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por favor, iglesia, despierta. Hay mucha necesidad en el mundo del amor de Dios. Hay mucha necesidad en el mundo de la salvación por la que Cristo entregó su vida y derramó su sangre hasta la última gota. ¿Quién les va a hablar? ¿Quién les va a avisar de lo que viene? A veces solo lees la Biblia y te llenas de emoción tú, pero no lo compartes con nadie. La gente necesita saber. Jesús dice, no han podido velar conmigo siquiera una hora. Métete en la comunión con Dios. Búscalo en comunión. Te va a hablar. No te desesperes. Si pasa un mes, si pasan 2 meses, 3 meses, 1 año, sigue. La persistencia va a traer frutos y Dios te va a responder, Dios te va a hablar. No lo sé cómo, no me preguntes. Puede ser a través de un sueño, a través de su palabra, a través de un siervo, de un profeta, no lo sé. Pero Dios te va a hablar, porque Dios, al ver que uno de sus hijos está clamando, va a inclinar su oído y te va a escuchar. Búscalo. Iglesia, despierta. Es el tiempo de moverte, de estar despierta. No te duermas en tus sueños. Deja tus sueños a un lado. Por eso Jesús le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Olvida tus sueños personales y empieza
a soñar con el Señor, a caminar con el Señor, porque vienen cosas grandes para su pueblo. Vienen cosas muy difíciles en el mundo. Perdón. Vienen cosas muy difíciles para el mundo y para todos los que no están preparados. Pero tienes la oportunidad hoy de empezar a hablar con Dios y decirle: Señor, basta ya. He estado dormido mucho tiempo. Hoy me voy a levantar, voy a empezar. Y levantarse no significa que te levantes de tu cama, sino que empieces a vivir lo que Dios dice, en santidad, en obediencia y en el temor de Dios. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. En el nombre de Jesucristo los bendigo en el amor de Dios, y que el Espíritu Santo de Dios les redarguya, les traiga convicción a sus vidas, y este mensaje te ayude a moverte, te dé la fuerza, que tus rodillas paralizadas se enderecen y que lo torcido vuelva al camino derecho, y que tu vida sea transformada por el poder de Dios y empieces a dar testimonio de la gracia de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí